Hola, vamos a continuar con los temas de gastroenterología y vamos a hablar ahora de manifestaciones y sintomatología que pueden ser atribuidas a el esófago en este caso. Em, Normalmente se cree que el tubo digestivo empieza desde la boca, pero en realidad la boca es una zona en la que muchos especialistas tienen cabida. Eh, Lo pueden ver odontólogos si esto se trata de algo en relación con dientes, si son masas, lo pueden ver los oncólogos, los cirujanos de cabeza y cuello, si es alguna otra cosa estructural, lo pueden ver los cirujanos maxilofaciales, eh, etcétera. Inclusive otorrinos y gastroenterólogos de alguna manera tienen que ver con la patología de la boca. Cuando digo que un área implica el sitio de acción de múltiples tipos de médicos, en realidad se convierte en tierra de nadie. Hay veces en que uno le batalla para poder avanzar en el diagnóstico de algún tipo de lesión en la boca y no las vamos a tomar en cuenta. O sea, vamos a hablar más adelante de ciertas cosas muy sencillas en relación a odinofagia, que como ustedes recordarán es la presencia de dolor para deglutir, pero yo les recomiendo que cuando tengan o estén enfrentados a una patología de boca, no le busquen y mándenlos directamente con un dermatólogo de boca. Hay muy pocos en el país, pero en realidad ellos son los que los van a sacar adelante. Si los dermatólogos de boca no pueden resolver el problema, entonces ya ellos lo mandarán con quien sea. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar nosotros a partir de el esófago. Como ya lo habíamos comentado, para poder determinar que algo es anormal, pues tenemos que saber qué es lo habitual o lo normal o lo esperable para poder hacer la diferencia y saber que estamos ante algo diferente. Todo esto que vamos a hablar en los siguientes minutos, estrictamente ya lo vieron ustedes en la parte de anatomía, de histología, de fisiología, etcétera, pero vamos a dar una repasada rápida para que después podamos entender bien qué es lo que pasa más adelante cuando ya hablemos de patología de tubo digestivo, en este caso de esófago. Hay que recordar que el esófago es un tubo hueco que puede medir tan poco como 20 centímetros o tan largo como 30, 35, dependiendo pues el tamaño de la persona. Es el órgano que comunica la boca con el estómago y tiene otras múltiples cualidades y otras múltiples funciones. O sea, no debe tomarse solo como un tobogán de la comida desde que se traga hasta que llega al estómago. En algunas ocasiones así es, pero no. Hay que recordar que el esófago está recubierto de un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Si a ustedes les suenan estas palabras de escamoso estratificado, pues parece piel, solo que la piel en este caso sí está queratinizada y el esófago de los humanos no lo está. Hago la aclaración de los humanos porque hay otros mamíferos, la verdad es que no sé si reptiles también, pero por lo menos otros mamíferos que dentro de su dieta está incluida cosas duras, como las hienas que comen huesos o las ballenas que se comen a las focas completas, las orcas pues, que se comen a las focas completas, pues deben tener algo mucho más fuerte para que no se les desgarre el esófago y estos animales sí tienen en el esófago un epitelio escamoso estratificado, sí queratinizado, a diferencia de nosotros que lo tenemos no queratinizado. Si recordamos, el esófago dentro del tubo digestivo es especial porque prácticamente es el único segmento principal del tubo digestivo que no tiene las 5 capas habituales que tienen el resto. O sea, estómago, intestino delgado, intestino grueso, etcétera, tienen la parte de la mucosa. Estamos hablando de los otros. Tienen mucosa, como ustedes saben, la mucosa se compone del epitelio, que ya vimos en el caso del esófago, el tipo de epitelio que tiene, lámina propia y muscular de la mucosa. Tienen submucosa, tienen
las dos capas de tejido muscular diferentes. Algunas son longitudinales, algunas son transversales, etcétera. Y a diferencia del esófago, el resto del tubo digestivo tiene esta capa que se llama serosa, que no solo es una telita. O sea, sí es una telita, pero no solo funciona para esto, no solo funciona en el resto de las porciones del tubo digestivo para que sirva como un sitio en donde las tripas se puedan mover sobre sí mismas y favorezcan el movimiento, sino que la serosa es un importante componente, ya que por ahí van vasos sanguíneos, arteriales, venosos, linfáticos, sirve para dar una respuesta inflamatoria rápida de protección, etcétera. El problema con el esófago es que el esófago solo tiene 4 capas, no 5. Tiene la parte de la mucosa, la parte de la submucosa, la parte muscular y tiene una telita ahí muy miserable que se llama adventicia y que se cree que esta falta de serosa de ciertos problemas. Ya vamos a hablar más adelante en el curso en que se pueden hacer anastomosis de diferentes partes del tubo digestivo con otras diferentes partes del tubo digestivo. Seguramente ustedes han oído hablar de cirugías de anastomosis de estómago con intestino, de vía biliar con intestino, de intestino delgado con intestino grueso, de colon con faringe, etcétera. Pero hay dos estructuras que difícilmente pegan con otra cosa y menos pegan con sí mismas. Que eso es el esófago, que se cree que es por esta falta de la serosa, y la otra estructura es las vías biliares. Ya vamos a ver en su momento que si se rompe la vía biliar, el colédoco o alguno de los hepáticos, etcétera, se cercena, se rompe o se intenta hacer una resección de una neoplasia, lo lógico en cualquier otra parte del tubo digestivo es que se corta esa zona y después se une los dos orificios que quedan. En el caso de esófago y de vía biliar, en realidad no se puede hacer esto y para poder mantener una unidad de la luz, habitualmente lo que se tiene que sacar es una asa de intestino delgado que se apega con todo y hacer anastomosis esófago gastrointestinal, o de plano el esófago no pega y se tendría que hacer un ascenso de intestino delgado hacia la faringe, o en el caso de alteraciones disruptivas del colédoco, lo que se hace es una derivación biliodigestiva, que es vía biliar con intestino, no vía biliar con vía biliar. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Vamos a recordar aquí las características anatómicas del esófago. Esto es importante porque tiene una estrecha relación con, obviamente, la boca y la faringe, porque es el inicio de tanto del tubo digestivo como de la vía respiratoria, y más distalmente hay una relación anatómica también importante entre la tráquea y el esófago. El esófago, la mayor parte de su anatomía se encuentra en tórax, pero hay una porción esofágica en cuello y una porción esofágica en abdomen y tiene relación con los órganos que están alrededor. Si ustedes recuerdan, existen 3 estrecheces anatómicas de la luz del esófago, 3 o 4. Las lógicas son el esfínter esofágico superior, que es lo que permite separar de alguna manera o compartimentalizar las luces de la faringe con la luz del esófago. Y ya habíamos comentado cuando veíamos los métodos diagnósticos en gastroenterología que al ser un esfínter tiene que estar mayormente hipertenso, o sea, cerrado para que no fluyan secreciones hacia ninguno de los dos lados. La otra estrechez anatómica es el esfínter esofágico inferior, que también se espera que esté con una presión constante, cerrado, y que guarde las luces del estómago y del esófago. Eso es de esperarse que estén cerraditos y que se abran cuando tengan que entrar. Pero existen otras estrecheces anatómicas
que pueden llegar a dar problemas en algún momento. Estas se pueden ver claramente cuando roten por endoscopía, que se va a ver una estrechez de la luz cuando esté pasando por fuera el callado de la aorta y un poquito más abajo también se estrecha la luz del esófago al pasar el bronquio izquierdo. Estas estrecheces son importantes porque son sitios en donde de manera anormal se pueden atorar ciertas cosas que ya vamos a ver después cuando veamos el tema de cuerpos extraños. En relación con la irrigación arterial del esófago, el esófago, como decíamos hace rato, es un órgano muy largo y que está metido en 3 cavidades diferentes, que son cuello, tórax, y dentro del tórax el mediastino, y abdomen. Esto es importante porque el esófago recibe riego arterial de ramas muy cercanas de la aorta, algunas inclusive son ramas directas de la aorta, de las subcostales, etcétera, en la porción torácica, pero también de las arterias subclavias, etcétera, en la porción del cuello y del tronco celíaco en el abdomen. Esto es importante porque a pesar de que es un órgano largo, en realidad la posibilidad de que haya una patología isquémica es muy rara. Si en algún momento, desde el punto de vista arterial, se tapa algún afluente de alguna parte del esófago, rápidamente le llega sangre de alguna otra parte de todo esto que se está viendo aquí. Entonces, la buena noticia es que este flujo arterial esofágico impide prácticamente la presencia en situaciones más o menos normales de una patología isquémica, pero por otro lado, que es raro, cuando llega a haber sangrado ulceroso del esófago con una ruptura arterial, pues los sangrados son brutales. Es más importante desde el punto de vista de patología de sangrado lo que ocurre en relación con las venas esofágicas. Aquí también hay que diferenciar el drenaje venoso del cuello, va a dar a la vena cava superior, pero en la medida en que el esófago va bajando hacia el tórax y cerca de la desembocadura de la unión con el estómago, esa parte, ese tercer tercio inferior del esófago, no drena hacia la circulación sistémica, sino que, como ya vamos a ver después, drenan hacia el sistema porta, el sistema de la vena porta. De hecho, el drenaje de la porción más baja del esófago y de todo el estómago es la primera desembocadura de la vena porta ya formada, y en ese sentido, como vamos a ver después, cuando existen alteraciones del flujo de la porta y se llega a dar esto que se llama hipertensión portal, estos territorios de drenaje venoso de esófago y estómago son los más frecuentemente afectados, con datos de crecimiento y dilatación de las venas que se conocen como varices esofágicas en el caso de hipertensión portal, y que también cuando sangran es un gravísimo problema, como vamos a ver después. Esta diapositiva es para que vean cómo son los plexos venosos submucosos, que se ven pequeños, pero cuando hay hipertensión portal, estas pequeñas venas pueden aumentar 20 veces su calibre y anatómicamente no están creadas para contener esa cantidad de sangre, y por eso es que cuando se llega a un punto de presión intra, en este caso varicial, puede haber rupturas y sangrados variciales brutales que ya, insisto, veremos en su momento. Son muy importantes porque en términos generales cada sangrado que tiene una persona de ruptura de varices esofágicas o gástricas tiene una posibilidad de morirse por ese sangrado cercana al 50%. Es un volado. Entonces, bueno, esto es algo importante. Otra cosa que aquí se ve y que tiene dos lados de la moneda es la presencia de una importante red de vasos linfáticos y de ganglios linfáticos que corren a lo largo del esófago, de la tráquea y en realidad del mediastino.
incluyendo la porción de la unión gastroesofágica. Digo que tiene dos lados de la moneda porque la combinación de esta extensa red linfática de linfonodos y de vasos linfáticos, aunada a el gran riego arterial, hace que sea casi imposible que haya infecciones esofágicas bacterianas piógenas. Ya vamos a ver en su momento cuando veamos el tema de esofagitis infecciosa, que es bastante raro y que cuando se llega a presentar, más bien son infecciones por virus o por hongos. Las infecciones bacterianas están prácticamente no presentes debido a esto. Ese es el lado amable. El lado desagradable de esto es que al tener una red de vasos linfáticos esofágicos, traqueales, mediastinales, pulmonares tan importantes, la presencia de una neoplasia maligna en esófago hace que aún antes de que el cáncer crezca lo suficiente como para obstruir la delgada luz del esófago, ya va a encontrarse metástasis a distancia y por eso es que, por lo menos en Occidente, la inmensa mayoría de los pacientes que tienen cáncer de esófago se mueren ese mismo año y mayormente no hay nada que hacer. Si ustedes se fijaron en mis palabras, hablé de cáncer de esófago en Occidente, lo cual quiere decir que hay otra parte en la que esto no ocurre, que es en Oriente, en China, pero sobre todo en Japón y en Corea las cosas son diferentes y lo vamos a platicar ampliamente cuando veamos cáncer de esófago y cáncer de estómago. Como en todo, hay inervación esofágica, lo íntimo y lo que se conoce como el sistema, como parte del sistema nervioso digestivo, está dado por estas acomodaciones de neuronas y de otras células eh, que conforman la pared del tubo digestivo, en este caso del esófago, que dan los plexos mientéricos eh, o los plexos mucosos de Auerbach, etcétera. Estos de alguna manera tienen que ver con la funcionalidad del esófago, pero en realidad, mientras estos estén funcionantes, no hay tanto problema. A los lados del esófago y en diversas presentaciones se encuentra uno de los nervios craneales más largos, que es el vago, y por eso se llama vago, porque sale de la base del cráneo y llega a través del esófago hasta el estómago, la vesícula, etc. Y hay diferentes presentaciones. Como ustedes recordarán, el vago afecta la motilidad del tubo digestivo a estas alturas, pero también la secreción de ácido y antes de que se conocieran o se encontraran los medicamentos que vamos a ver extensamente más adelante que inhiben la secreción ácida, se podían o se intentaban hacer resecciones del vago para que los pacientes no tuvieran secreción ácida y mejoraran de su enfermedad acidopéptica. Ya casi no se hacen, en la medida en que uno cortaba o los cirujanos cortaban el vago, dejaba de haber ácido, pero se dejaba de mover el estómago. Entonces había unas gastroparesias y unos estómagos retencionistas brutales, la vesícula se dejaba de mover y había unos crecimientos de vesícula y la presencia de piedras que eran terribles. Eso sí, no había agruras, pero lo demás mejoraba. Todavía a finales de los 60 del siglo pasado, se podían hacer cirugías de vagotomías no tronculares, sino de pequeños ramas que permitían que se dejara de producir el ácido, pero que la motilidad, por lo menos de la vesícula, no fuera afectada y la motilidad del estómago sí, pero junto con la cirugía de corte supraselectiva del vago, se hacían se rompía el píloro de alguna manera para que no hubiera un obstáculo para el vaciamiento del estómago. Ya vamos a ver después que con la llegada de una medicina histórica, que fue la cimetidina, todo esto ya no fue necesario de realizar.
Ahora vamos a hablar rápidamente de los síntomas que pueden ser atribuidos al esófago. Vamos a ver disfagia y odinofagia en esta misma clase. Posteriormente vamos a ver pirosis en una clase especial, porque uno de los principales causantes de esta pirosis, que es, como ustedes recordarán en sus clases de fisiopatología propedéutica, la sensación ardorosa, ascendente, retroesternal que va de la boca del estómago hacia la boca, que es pirosis, muy frecuentemente está causado por enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero no todas, y eso lo vamos a ver después. Existe un síntoma que deben recordar que se llama globus. Antiguamente se llamaba globus hystericus, pero ya no creo que sea recomendable que se le llame globus hystericus porque los pacientes se pueden sentir ofendidos, aunque sí sean histéricos, pero se pueden sentir ofendidos. Si ustedes recuerdan esto, es la sensación de la presencia de una masa en el cuello a nivel de la garganta que da la impresión de que no permite tragar y que no permite respirar, pero que en realidad los pacientes tragan y respiran y no tienen mayor problema. Y esta sensación mayormente está en relación con crisis de ansiedad, con crisis de angustia y en otras ocasiones con reflujo. Cuando ustedes estén en contacto con alguien que tiene este globus, primero hay que descartar efectivamente que no tenga una bola verdadera que dé la impresión de que le está ocluyendo, pero cuando se hace una palpación o algún estudio de cuello y se ve que no es este el problema, hay que dar tratamiento antisecretor y sobre todo dar terapia y tratamiento psiquiátrico porque esto, insisto, está muy asociado con ansiedad. En situaciones de ansiedad social generalizada como después de los temblores de 2017 o en la epidemia de coronavirus, la cantidad de personas, sobre todo mujeres, pero también hombres que presentan globus por estrés y por ansiedad es muy alta. Y esta sensación que aunque no es real o comprobable, los pacientes sí sienten que se ahogan o que no pueden tragar, pues se trata quitando, insisto, la ansiedad. Existe otra presentación de sintomatología esofágica que es una muy importante, que se llama dolor torácico no cardíaco y es la presencia de dolor, como su nombre lo dice, en el tórax, que es muchas veces desde el punto de vista clínico indistinguible de un cuadro de angina o de isquemia cardíaca. Los pacientes tienen opresión en el pecho del lado izquierdo con irradiación hacia el hombro, el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, tienen sudoración, tienen mareo, tienen a veces síncope, ganas de vomitar, ganas de evacuar y ven la vida pasar por delante de ellos. Y en realidad no están infartándose, sino que simplemente la birria a las 12 de la noche y después acostarse, pues paga un precio por tener reflujo. Ya en su momento se verá que a pesar de que dé la impresión claramente de que si el paciente o la paciente está teniendo este dolor torácico asociado a la ingesta de algo muy irritante, se tiene que descartar lo más grave, o sea, se tiene que descartar que el paciente no haya comido pozole y que aparte se esté infartando. Entonces hay que hacer los estudios para descartar patología cardíaca isquémica o cardíaca de otro tipo y pulmonar, y ya después se verá si es o no manifestación del tubo digestivo. ¿Por qué ocurre esto? Porque se considera este tipo de dolor torácico no cardíaco como un dolor referido. Las mismas ramas sensitivas del vago son las que llevan esta sensibilidad de dolor del esófago, pero también son las mismas que llevan la sensibilidad de dolor en miocardio, en pleura, en peritoneo, etcétera. Entonces, bueno, por eso es que se pueden confundir, pero insisto, hay que descartar primero que no sea cardíaco y después ya averiguamos si es o no eh, de tubo digestivo. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de los métodos diagnósticos en gastroenterología, hablamos de una prueba que se llama prueba de Bernstein. Ya casi no se usa, pero era muy útil. Esa prueba de Bernstein lo que decía era
para tratar de diferenciar si este dolor que parecía infarto al miocardio y que no lo era, era por patología de reflujo gastroesofágico o era otra cosa. Y lo que se hacía, digo, todavía se puede hacer, pero lo que se hacía era meter un catéter a el esófago y de manera aleatoria ir pasando solución salina normal y una solución ácida a punto 1 normal. O sea, parecido a lo que sería el ácido proveniente de la luz del estómago. Si muchas de las veces que el paciente estaba viendo que se hacía este estudio, le ponían solución salina y le dolía tipo infarto, y en ocasiones le ponían ácido y le dolía, y cuando le ponían ácido no le dolía, etcétera, ahí es difícil de saber. Pero si cada vez que al paciente se le instilaba la solución con ácido y le dolía de tipo infarto, y no le dolía cuando se instilaba solución salina, entonces es de esperarse que el ácido en la luz del esófago es el que está causando el dolor tipo infarto. Pero bueno, eso es algo casi de historia de la medicina, pero suena muy lógico. Existen otros síntomas esofágicos que, insisto, ya vieron, eructos, hipo, rumiación. Eructos es la salida brusca de contenido que ya fue deglutido, que estaba en el esófago, en el estómago, y que sale a través del esfínter esofágico superior hacia el exterior, y en algunas ocasiones puede ser muy sonoro. Todos tuvimos compañeros en la secundaria que podían cantar el himno nacional con eructos, pues siempre se les envidiaba y pues nunca lo pudimos hacer. Normalmente los eructos son habituales después de que uno consume algo y lo deglute, pues las burbujas de aire eventualmente se juntan y tienden a salir. Claramente, los pacientes que tienen eructos constantes es porque están tragando constantemente, y cuando los vayan a ver pacientes por eructos, la principal causa de esto es ansiedad. Están tragando camote todo el tiempo y junto con esto viene las burbujas de aire y están tragando y eructando, y pueden ser cientos de veces al día, mientras lo que eructen no apeste, no huela a algo fermentado, mayormente no hay problema. En caso de que sea lo contrario, de que huela mal, entonces nos habla de que hay algo que se está pudriendo dentro de la luz del esófago, del estómago, que pudiera estar produciendo metabolismo bacteriano tipo metano o algo así, y entonces ya esa es otra cosa. En el caso del hipo, son contracciones bruscas del diafragma eh, que normalmente duran pocos minutos, pero eventualmente pueden llegar a durar horas o días, y hay que tratar de determinar cuál es la causa. O sea, puede ser desde datos de irritación de la luz del esófago o del estómago, que es algo muy sencillo y que con maniobras de Valsalva se quitan, hasta la posibilidad de neoplasias malignas o de abscesos a lo largo del vago. Como ustedes recordarán, el nervio diafragmático es una rama del vago, pues pueden alterarse. Inclusive puede haber hipo por tumores en mediastino, tumores en esófago, tumores en cerebro, etcétera. Entonces, el hipo es algo que sí es ocasional y dura poco tiempo, no hay problema. Rumiación, no sé si recuerden, es cuando una persona está comiendo y deglute y después se le regresa. Lo que normalmente haríamos la mayor parte de las personas, porque es asqueroso, es que si la comida se te regresa, te la escupes o vomitas del asco. Pero estas personas, como tienen un problema psiquiátrico, se les regresa la comida y le dan otro repasón, mastican y lo vuelven a tragar, y así están, para abajo y para arriba, para abajo y para arriba, hasta que eventualmente la comida o la escupen o pasa a través del píloro y ya no se regresa. La presencia de esta rumiación, aunque sí se considera como un trastorno de movimiento del esófago, mayormente está en relación
con trastornos psiquiátricos. Cialorrea es la salida de saliva a través de la boca y debe diferenciarse de otra situación que se llama tialismo. Tialismo es una respuesta exagerada de la secreción salival por las glándulas salivales chicas y grandes, muchas de las veces en relación a algún tipo de toxicidad, como toxicidad por colinérgica, por insecticidas, o también esto se presenta en picaduras o mordeduras de animales venenosos, y puede ser que una persona con tialismo produzca 1 litro de saliva en 10 minutos, que es muchísimo más de lo que normalmente ocurre. Mientras esa persona tenga la capacidad de deglutir esa saliva, no va a haber cialorrea. Pero si la persona no puede deglutir la cantidad tan grande de formación de saliva, la va a empezar a sacar por la boca y entonces va a chorrear y se va a llamar cialorrea. De hecho, la mayor parte de las verdaderas cialorreas no son por secreción incrementada, sino porque o hay alteración en la deglución o hay algo que impida que la saliva llegue al estómago, y esto es algo un componente de lo que vamos a ver más adelante, que es disfagia. En general, los síntomas esofágicos son muy comunes en todas las partes del mundo. En el caso de los humanos occidentales, hasta 40% de los adultos occidentales llegan a padecer alguna manifestación esofágica, principalmente pirosis, una vez al mes. Pero hay personas, como 1 de cada 5, 1 de cada 7 personas, siente manifestaciones esofágicas una vez por semana y eventualmente pueden ser molestas y deben ser motivo de estudio o de tratamiento. Vamos a hablar de un tema aparte que se llama disfagia. Como ustedes pueden ver aquí y como ya se lo imaginan, disfagia viene del griego dis, dificultad, y phagos, fagia, comer. Si ustedes recuerdan, este prefijo dis es engañoso. En algunas ocasiones significa dificultad, como en el caso de disfagia, dispareunia, no, esa es otra cosa, pero bueno. Y en otras significa dolor, como en el caso de disuria, de dispareunia, etc. Entonces, en este caso, disfagia significa que hay una sensación real o imaginaria de que el alimento deglutido se detiene en algún punto y no pasa hacia el estómago. Ya vamos a ver que dependiendo si se puede llegar a cabo o no la deglución es un tipo de disfagia, y si se detiene después de haber deglutido es otro tipo de disfagia. Hay una presentación de molestia esofágica en la que sí hay dolor al deglutir, y esa se llama odinofagia y la vamos a ver después de este tema. Normalmente, para que el esófago cumpla su función principal, que es la de comunicar lo que proviene de la boca y llevarla hasta la luz del estómago, pues tiene que haber una buena presencia de funcionalidad en todo esto. Tiene que haber primero una deglución orofaringea, lo que se mete en la boca, ya sea que se mastique o no. Muchos adolescentes ni mastican, se tragan las cosas sin mayor problema. Pero bueno, en ese sentido, lo que tiene que haber es que debe haber una deglución adecuada. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de las características que deben tener el movimiento de tubo digestivo en la clase anterior, decíamos que para que haya movimiento tiene que haber la presencia de una zona de alta presión e inmediatamente después venir una zona de baja presión para que pueda ocurrir el movimiento. En este caso, la zona de alta presión es las contracciones súper finas y súper bien controladas. De hecho, la mitad de los nervios craneales están involucrados de una u otra forma en el sistema de la deglución. Esa
es el sitio en la boca en donde se forma la zona de alta presión, tiene que haber algo para evitar que lo que se está deglutiendo pase a la vía aérea, y eso es la epiglotis, tapa la entrada de la vía aérea, y esta zona de alta presión se encuentra de frente con la faringe y un poquito más abajo con el esfínter esofágico superior, que para que haya una buena función tiene que abrirse en ese momento, y esa sería la zona de baja presión. Y ya una vez entrada en la luz del esófago, pues tiene que irse por la luz del esófago mediante movimientos peristálticos hacia el estómago. Entonces aquí debemos de diferenciar dos diferentes tipos de alteración que pueden dar origen a este detenimiento de lo que se deglute, que es la disfagia. Y los dos principales puntos son que haya una buena deglución orofaringia, que haya un control muscular y neurológico importante de boca, lengua, paladar, faringe, laringe, epiglotis, etcétera, y que si esto se logra de manera adecuada, que el tubo que está más adelante funcione de manera bien, o sea, que no haya algo que impida su paso en la luz, como una neoplasia, o que los movimientos peristálticos del esófago de propulsión estén presentes. Entonces, en ese sentido, hay dos tipos de disfagia: disfagia orofaringea y disfagia esofágica. ¿Qué ocurre en la disfagia orofaringea? No se lleva a cabo una deglución adecuada, no se puede iniciar o terminar la deglución. El bolo masticado y mezclado con saliva, etcétera, no llega al esófago, y entonces puede ser que se quede en la boca o que pase hacia otros sitios donde no debería estar, como la vía aérea. El paso de, de un contenido del tubo digestivo a alguna parte de la vía aérea se llama aspiración. Y ustedes han oído hablar de personas que tienen alteraciones en la deglución, que tienen aspiración de contenido deglutido o de saliva. En ginecología han oído hablar de la aspiración de líquido meconial, etc. Es un problema. Cuando hay una dificultad, ya sea anatómica o fisiológica, para que se lleve a cabo la deglución, pues insisto, el bolo no va donde debe ir y se puede ir hacia otro lado. Puede salir por la nariz, entrar a la laringe, pasar a la tráquea, inclusive hasta los pulmones, y dar muchísimos problemas. En algunas ocasiones, por ejemplo, en enfermedades como miastenia gravis, la alteración de la deglución está presente, pero también hay otras cosas que hay que pensar y preguntar, como que el paciente tenga tos cada vez que come, o que le falte el aire cada vez que come, que tenga ronquera, voz nasal, etc. Eso se tendrá que ver. La pregunta más importante para poder diferenciar si es una disfagia orofaringea o una disfagia esofágica es preguntarle al paciente si puede tragar bien. Y ellos mismos van a decir, no, no puedo tragar, cuando trago se me va chueco, o de plano no puedo tragar. Hay que pensar en que es algo orofaringio. Y hay otros que dicen, no, sí trago, pero más adelante se me atora a la altura del pecho. Eso lo más probable es que sea una disfagia esofágica. ¿En qué circunstancias puede haber una disfagia orofaringea? En todas aquellas en las cuales haya, desde el punto de vista anatómico o desde el punto de vista de control neurológico muscular, una alteración de la deglución. Cuando hay una alteración del control neuromuscular, hay que pensar en alteraciones neurológicas y musculares también, pero sobre todo neurológicas. Esto se ve frecuentemente cuando hay alteraciones en el sistema nervioso central, como eventos vasculares cerebrales, como tumores, como enfermedades degenerativas, etcétera. Es claro que esto ocurre en pacientes, insisto, que han tenido derrames cerebrales o isquemias cerebrales muy intensas, enfermedad de Parkinson, tumores, enfermedades desmielinizantes, etc. Existe la posibilidad de que haya una obstrucción mecánica, pero a nivel de la boca. Tumores de lengua, tumores de faringe, ganglios linfáticos, crecimiento de adenoides, etc., eventualmente pueden llevar a que alguien no concluya de manera adecuada la
deglución a pesar de que neurológicamente estén bien, y bueno, pues hay que pensar en estas circunstancias. Esta diapositiva lo que se ve es un trago de bario en el que se llena la faringe y eventualmente se va por las valléculas para entrar en la luz del esófago. Hasta aquí está todo dar. El problema es que aquí se ve que está refluyendo y escurriendo, en este caso líquido de contraste, medio de contraste, hacia la luz de la faringe y de la tráquea, y esto pudiera explicar muchísimos problemas, y estamos hablando de una alteración neuromuscular de la deglución, o sea, una disfagia orofaringea. Vamos a ver en su momento lo que es un divertículo de Zenker. Ya creo que lo habíamos comentado, el divertículo de Zenker en sí no es un divertículo esofágico, sino es un divertículo faríngeo, y al crecer y disminuir la luz por vasculación puede impedir la deglución de manera adecuada. Ese es un temita que vamos a ver después. Otras cosas más raras que impiden el llevar a cabo una deglución adecuada son alteraciones del músculo. Si ustedes recuerdan, en la boca y en la primera porción del esófago existe músculo estriado, entonces se requieren enfermedades que afecten el músculo estriado para dar problemas. Polimielitis, distrofias musculares, miastenia gravis, etc. Alteraciones del movimiento del tubo digestivo más distales a esto van a tener que ver con músculo liso. Existen otras posibilidades que favorezcan que no se lleve a cabo una buena deglución, el tener la boca seca como perico, por alteraciones farmacológicas o por alteraciones destructivas de las glándulas salivales, pueden dar también problemas. En pacientes con enfermedad de Alzheimer o depresión pueden no deglutir de manera adecuada, y todo esto es disfagia orofaringea. No pueden de entrada terminar una deglución. Claramente, esta imagen es un paciente que tiene los párpados caídos, y si se queja de que se le va a chocar la comida y de que en la tarde está súper cansado y ya tiene voz nasal, hay que pensar en miastenia gravis. Esta persona tiene cialorrea, claramente no está pudiendo llevar a cabo una deglución adecuada, y tiene alteraciones del control muscular de la mitad de la cara. Lo más probable es que tenga o un evento vascular cerebral, secuelas de un evento vascular cerebral, o algo que le esté afectando el control eh, neuromuscular de esa parte de la cabeza. Si tenemos a alguien que se queja de que no puede tragar y tiene eventos isquémicos o hemorrágicos graves en el sistema nervioso central o tumores, pues en realidad esa es la causa. Y es importante porque lo que puede llevar a que estos pacientes se mueran, digo, aquí puede ser el tumor, pero si sobreviven a un extenso evento vascular cerebral y tienen alteraciones de la deglución, lo que los puede matar son neumonías por aspiración. Entonces sí es importante tener esto en mente, y en caso de que de plano ya no se vaya a poder tener una deglución adecuada, pues de alguna forma se clausura la vía oral y se alimenta al paciente por gastrostomía, por algún otro tipo de nutrición enteral que no incluya la deglución. Existe la posibilidad de que los pacientes que tienen demencia severa o Parkinson o distrofias musculares no puedan deglutir, y muchos de ellos, si la vida les da tiempo, se pueden alimentar, como decíamos hace rato, de alguna forma cancelando la deglución y recibiendo nutrientes y líquidos a través de una sonda, ya sea nasoenteral o directamente en la luz del estómago mediante una gastrostomía. Claramente, si tienen un paciente que tiene una disfagia orofaringea, con quien tienen que llevarlo es con un neurólogo. En el caso de que los pacientes sí puedan tragar, pero después se atoren, entonces ya estaremos hablando de disfagia esofágica, y en general hay dos posibilidades. Una, que tenga obstrucción mecánica de algún tipo, que tenga disminución de la luz por algún tipo de estrechez benigna o de estrechez maligna, que son las peores, que haya la presencia de redes o de telas como el anillo de Schatzky, la presencia de divertículos, etc. O la otra posibilidad es que no haya una obstrucción anatómica como tal, pero que no se lleve a cabo de manera adecuada un movimiento
peristáltico de trasladar algo en la luz del esófago de la boca al estómago porque no se está moviendo adecuadamente. Aquí lo que estamos viendo es un cáncer de esófago y bueno, si el paciente tenía disfagia era por esta razón. Esto que está aquí es un anillo de Schatzky, lo vamos a ver en un tema después, pero claramente la luz que hay aquí es menor que la luz que hay aquí y ahí se pueden atorar cosas que la gente traga sin masticar, como pedazos de carne o alguna otra cosa. Puede haber obstrucción por inflamación aguda en el caso de cáusticos, pero lo más común es que después de que se quite la inflamación aguda va a venir una fibrosis crónica y puede haber una estenosis fibrosa inicialmente benigna que haga que se les atore lo que están comiendo. Como comentamos, la otra posibilidad de que haya una alteración del paso de lo que se deglute hacia el estómago es que el esófago no se mueva de manera adecuada. Eso se llaman trastornos motores del esófago. Hay, el más común se llama acalasia, hay enfermedades con espasticidad, etcétera, y estas las vamos a ver en un tema aparte. Y también de manera mixta, los pacientes que tienen alteraciones por depósito en el músculo liso o de control muscular liso pueden dar problemas. Esto se puede ver en diabetes, en alcoholismo, en Chagas, etc. Esto que está aquí es la representación en un trago de bario de trastornos motores del esófago. Aquí se ve lo que es acalasia, que ya, insisto, vamos a ver después qué es. Hay dilatación del esófago y que el esfínter esofágico inferior termina con esta imagen contrastada que tiene muchos nombres, punta de lápiz, pico de pájaro, cola de rata, etcétera. Lo vamos a ver en su momento. Esto es una imagen que se llama esófago en sacacorchos. Es una super chiripa haber encontrado un espasmo esofágico difuso, que es el trastorno que da esto, justo en el momento en el que se está haciendo el trago de bario. Eso lo vamos a ver después. ¿Qué cosas pueden dar disfagia esofágica? Ya vimos, cosas que tapan o cosas que impiden el movimiento. Ahora, ¿cómo podemos saber si ya vimos que los pacientes sí degluten, pero después se les atora? ¿Qué problema hay? Algo importantísimo de recalcar es que no hay una buena correlación entre el sitio que dice el paciente que es donde se le atora la comida y en donde realmente se les atora la comida. Muchos pacientes pudieran decir que se les atora la comida en la unión gastroesofágica, en la boca del estómago, pero en realidad tener una estenosis arriba. Y esta es la razón principal por la que el primer estudio diagnóstico que se tiene que solicitar para ver qué es lo que está deteniendo el tráfico en el esófago sea un trago de bario. ¿Por qué razón? Porque uno podría decir, una endoscopía me va a dar muchos más datos, me va a permitir ver en tiempo real qué está pasando y también me va a permitir tomar biopsias y hacer procedimientos si es que fuera necesario. Sí, efectivamente, la endoscopía es la que nos va a dar más datos, pero algo que ustedes no saben y que van a saber cuando roten por endoscopía es que una vez que se hace la endoscopía y se empieza, se pasa el endoscopio a través de la boca, se llega a la faringe, acuérdense que es el primer punto en donde se rebota la fuerza, el endoscopio viene hacia abajo y pasa al lado de la laringe. Es un sitio importante porque si uno se equivoca, mete el endoscopio en la tráquea, es un bronconón, pero se va al lado de la faringe y ahí hay unos 2 segundos en los que uno tiene que presionar de manera importante el endoscopio, meterle fuerza sin ver. Es meter fuerza sin ver y si da la casualidad, la mala suerte, de que la estenosis está inmediatamente aquí pasando la laringe, con esa fuerza que metemos vamos a perforar el esófago y vamos a producir eh, situaciones clínicas muy graves que se llaman mediastinitis. Entonces, por esa razón, primero hay que hacer un trago de bario. Si el trago de bario es así y se ve que la estenosis es muy alta, a lo mejor de todas maneras se tiene que hacer un endoscopio, pero ya el endoscopista sabe que tiene que entrar con cuidado. Si en el trago de bario se ve que no hay mayor problema,
pues aquí pudiera ser que tenga calasia, pudiera ser que no. Entonces ya sabiendo que no se va a perforar arriba, podemos ya pedir una endoscopía. Hagan esto por el bien del paciente y por el bien del endoscopista, porque créanme que perforar un esófago es algo que se siente uno súper mal. Eh, Claramente, cuando uno sabe cuál es la causa que está impidiendo el paso normal a través de la luz del esófago, pues entonces se tiene que tratar, ya sea cáncer, estenosis, etcétera, y lo vamos a ver en su momento con cada una de las enfermedades que lo pueden dar. Por último, vamos a hablar en esta clase de odinofagia, que a diferencia de la disfagia, odinofagia significa dolor para deglutir, tiene un amplio espectro de presentación y habitualmente tiene que ver con ulceraciones o con laceraciones o con heridas de la boca y la faringe, que cuando se lleva a cabo esta zona de alta presión, pues duele. Puede estar dada por cáusticos, por esofagitis, por pastillas, por radiaciones, por infecciones, etcétera. Entonces, aquí se ve un crecimiento de o inflamación de la faringe con zonas de inflamación, aquí hay ulceraciones, y claramente si esta persona se echa una margarita con tequila y con limón, pues le va a arder durísimo y eso se considera odinofagia. En algunas ocasiones la causa de la odinofagia se puede ver desde la exploración de la boca con el lenguas, pero en otras ocasiones sí se tiene que hacer una endoscopía y ver cuál es la causa. Entonces, hasta aquí es este tema. Eh, Después seguiremos con este que es el de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hasta luego.